Muy buenas tardes con todos, buenas tardes a todas las personas que se han conectado, que siempre se conectan a nuestros eventos en línea. Hoy día tengo el placer de conversar con un especialista que ya nos viene acompañando, creo que es la cuarta vez que viene el licenciado Ricardo Soto Nolasco. Él es un nutricionista, es parte del staff de la Clínica San Judas Tadeo y es una persona que tiene muchísima experiencia y validación en nutrición infantil. Y hoy día, a propósito de la semana de la lactancia materna, vamos a hacer una especial entrevista a Ricardo, bienvenido, para hablar sobre el tema que nos compete hoy día, nutrición, lactancia, madre y bebé. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karim? Buenas noches. Aquí presto para poder atender todas las consultas. Excelente. Bueno, comenzaré la conversación con una pregunta que de todas maneras tenemos que hacerla desde el inicio, ¿no? ¿Cuál es la importancia, Ricardo, si queremos resumir, porque seguramente es un tema muy amplio, cómo puedes resumir la importancia de la lactancia materna exclusiva en los primeros días y meses del año de un nuevo ser? Como tú bien mencionaste al inicio, estamos en la semana de la lactancia materna, que es una semana que permite darle visibilidad a esta práctica, que es vital y es de suma importancia para la vida a corto, mediano y largo plazo del niño, ¿no? Entonces, la importancia de ella, como tú bien mencionas, radica en lo que sucede en los primeros días de nacido el niño. Los primeros 6 meses tienen una bastante real importancia por la exclusividad que debe haber en ella para el aporte dentro el aporte nutricional dentro de la dieta del niño, ¿no? Y para el desarrollo neurológico que tiene el niño. ¿Y por qué? ¿De dónde nace esta real importancia? ¿No? La lactancia materna aporta lo que el niño necesita para poder crecer y desarrollarse con normalidad. Entonces, no solamente tiene un beneficio, digamos, desde el punto de vista de la nutrición, sino tiene un beneficio desde el punto de vista de lo emocional, de lo social, de lo, digamos, de lo que le puede ofrecer la madre al niño de seguridad durante ese tiempo. Entonces el niño desarrolla mejor vínculo, mejores emociones, desarrolla digamos, un aprendizaje mucho más significativo cuando está en contacto con el pecho de su mamá, por lo que la mamá le transmite hacia el niño. No solamente desde el punto de vista nutricional, que de por sí ya es importante, sino también por los otros beneficios que tiene, ¿no? Tiene una composición suficiente, tiene lo que el niño necesita según su edad. Y hay un concepto bastante clave, ¿no? Cada mamá produce la leche en la calidad y en la cantidad suficiente para el niño que ella ha gestado, ¿no? Esto no quiere decir que haya mamás que no puedan ofrecer su leche materna a otros niños, que también se hace, por eso que existen los bancos de leche materna. Pero sí, el concepto es bien claro, ¿no? Cada mamá produce la leche en la cantidad y la calidad suficiente para el niño que ella ha gestado. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Correcto. Bueno, hay muchos mitos, Ricardo, sobre la lactancia, como por ejemplo, ¿qué pasa si la mamá toma cosas frías, la leche va a salir fría, si de repente no tiene los pechos pequeños, no va a producir suficiente leche? Seguramente iremos preguntando o iremos contestando de repente a las personas, las mamás, las futuras mamás también que de repente tengan consultas, pueden escribirnos en este momento al chat, nosotros vamos a ir leyendo y vamos a ir también absolviendo las dudas, ¿no? Yo te consulto lo primero, ¿no? Que es una consulta que llegó incluso antes de que comencemos el evento, ¿no? Nos dice una mamita, ¿por qué es vital la leche materna en los primeros días de nacido? ¿Qué cosa es el calostro? Nos pregunta. Muy bien. A ver, tenemos que tener en cuenta que la leche, conforme va creciendo el niño, conforme van pasando los días, va cambiando de composición, ¿no? El calostro es esa primera leche que sale cuando el niño nace, ¿no? Cuando la mamá da a luz, por estímulo de la succión, empieza a salir una leche de color amarillenta,
¿sí? Esta leche de color amarillento se puede prolongar desde el primer día de nacido hasta los 7 días, hasta un poco más, tal vez hasta el 10.º día, ¿no? ¿Y por qué es amarillenta? Porque tiene un alto contenido de grasa. Y de repente las personas se preguntarán, ¿no? ¿Y por qué el niño necesita tanta grasa cuando está pequeñito, cuando recién nacido? La explicación es sencilla, porque el cerebro del niño demanda de alto contenido de grasa para su mayor neurodesarrollo, ¿sí? Entonces es por ello que el niño o la mamá produce esa leche, ¿no? Porque el ser humano, bueno, el organismo es tan sabio que produce justamente lo que el cuerpo necesita. Te voy a dar una leche con alto contenido de grasa que te va a aportar los ácidos grasos suficientes para que el cerebro de tu niño se pueda desarrollar de manera adecuada, ¿no? Y aparte de esta característica que tiene bastante contenido de grasa, tiene otra característica, que tiene una bastante cantidad de anticuerpos, de inmunoglobulinas. ¿Y esto para qué? Para proteger al niño de diversas enfermedades, ¿no? Sabemos que mientras los niños están más pequeños, son más vulnerables a diversas enfermedades porque su sistema inmunológico aún no está desarrollado al 100%. Entonces, es por eso que hay que protegerlo. Y la mejor arma para proteger cuando el niño está pequeño es básicamente la leche materna. ¿Qué mejor que un alimento que está disponible las 24 horas del día en la cantidad suficiente, con la cantidad de inmunoglobulinas, es decir, de anticuerpos, de sistema de defensas para poder proteger a nuestros niños de enfermedades? De ahí que radica esta importancia del calostro, ¿no? Después de estos 10 días, la leche materna cambia un poco en su composición, ya no priman tanto las grasas, prima un poco más las proteínas, sigue primando un poquito después las proteínas, la grasa y ahí los carbohidratos. Y después de este periodo de transición, viene la denominada leche madura, que ya se caracteriza por tener en su composición mayor cantidad de carbohidratos, un poco menos de proteínas y menos grasa, porque las necesidades del cuerpo del niño van cambiando conforme va creciendo. Qué maravilloso ese sistema, es nuestro cuerpo humano, ¿no? En realidad tenemos lo mejor para darle, como tú dijiste, las 24 horas del día a nuestro pequeño, a nuestro recién nacido, pero sin embargo, Ricardo, igual vemos que hay tanta promoción de los productos que suplen o complementan la lactancia materna. Creo que es un tema también de generar conciencia completa, ¿no? En toda la sociedad, no solamente en la misma mamá, sino en lo que la misma mamá ve en la diferente cantidad de información publicitaria, en los medios de comunicación. ¿Cómo hacer, Ricardo, para que tengan claro las mamás que lo mejor que podemos darle a nuestros hijos, no en el corto plazo, sino para toda su vida, es la leche materna? Y no solo al inicio, con lo que tú nos comentas en este momento, ¿no? Sino a lo largo de una cantidad de meses bastante amplia que se puede incluso prolongar en los distintos años. ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, respecto a eso, ¿no? Primero, el tema de la conciencia, que sería importante en la semana de la lactancia hablar sobre este tema importante. Y la segunda pregunta, ¿hasta cuándo podemos prolongar justamente la lactancia? ¿Qué es lo correcto? Ya, muy bien. Ahí yo partiría de poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta etapa de nuestra vida, ¿no? Al año 2021, y más bien tenemos que promover algo que es natural en vez de que por naturaleza eso se dé y lo artificial más bien sea lo que tiene que luchar contra la lactancia materna? Estamos a la inversa, ¿no? Y nos preguntamos por qué, o sea, qué ha sucedido en todos estos tiempos que ha tenido que pasar esto, ¿no? El tema de los medios de comunicación, el tema de la promoción, la publicidad desmedida, las normas que a veces están desreguladas o que a pesar de que existen, no se cumplen, tanto por las instituciones como por las personas, ha permitido que la industria prime sobre la salud en algunos casos, ¿no? Yo te pondría ahí un ejemplo, ¿no? Que si tú tuvieras la capacidad de poder caminar, o sea, si tú puedes usar tus piernas, ¿a ti te gustaría usar muletas o usar una silla de ruedas? No tiene ningún sentido. Ya.
Entonces lo mismo sucede con la leche materna. Si tú tienes la leche materna, ¿por qué usas muletas o por qué usas silla de ruedas, ¿no? Si lo normal es que camines, lo normal no es que uses muletas o una silla de ruedas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? O sea, tenemos que tener primero que desde el proceso de gestación la pareja tenga claro qué es lo normal, qué es lo mejor, ¿no? Y sentar las bases de que la lactancia materna es la mejor opción, ¿no? Si por algún caso, por trabajo, por alguna otra condición, no se pudiese dar esto, tenemos que dar las alternativas de solución para que en ese contexto se pueda proseguir con esta práctica. Y si a pesar de eso la pareja decide no hacerlo, pues están en su decisión como toda pareja, como todo ser humano de escoger, ¿no? Pero siempre y cuando escojan con la información completa sobre la mano, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para promover y proteger la lactancia materna? Existen diferentes normas, existen diferentes regulaciones, por eso es que ya en los medios de comunicación, cada vez que se van a referir a un producto artificial, tienen mucho cuidado al momento de hacer la publicidad, ¿no? No pueden recomendarlo a niños menores de 2 años, porque está prohibido, ¿no? Se recomienda a niños mayores de 2 años porque la lactancia materna debería promoverse durante los primeros 2 años de vida. De forma exclusiva, debería ser los 6 primeros meses. Si sí logramos eso, ya tenemos un gran avance. La salud del niño está bastante protegida, ya logrando la lactancia materna exclusiva. Si lo logramos prolongar después de eso, después de los 6 meses, obviamente, acompañado de la alimentación complementaria, si lo logramos acompañar hasta el año, a los 2 años, porque es la recomendación que da la OMS y da el MINSA y da el Instituto Nacional de Salud, es promover la lactancia materna hasta los 2 años o más. Es lo ideal. Pero si logramos superar la barrera del año, estamos logrando un muy buen avance respecto a ello. Excelente. Bien, tenemos una pregunta que nos acaba de llegar en este momento. Nos dice, ¿es verdad o es un mito que si una madre ingiere bebidas alcohólicas no puede dar de lactar por ningún motivo a su bebé? Ya. A ver, durante el proceso de lactancia hay 3 cosas que no se deberían hacer, ¿no? 1, el consumo de alcohol. 2, el consumo de tabaco. 3, el consumo de drogas sin prescripción médica. Hablamos de fármacos y hablamos de drogas psicotrópicas, ¿no? Psicoactivas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos compuestos de estas cosas que acabo de mencionar pueden alterar la producción de la leche materna o pueden alterar el normal funcionamiento del organismo del niño. Entonces ya está descubierto que el tabaco y el alcohol pueden llegar a través de la leche materna al niño y alterar dentro del desarrollo del niño algunos aspectos. Y las drogas, los medicamentos, si no son, digamos, indicados en el momento, en la concentración, y usamos la droga indicada, puede generar algún problema. Ahí cabe la precisión que, digamos, en el caso de la lactancia se pueden usar bastantes fármacos, ¿no? Medicamentos. Lo que a veces se desconoce es cuándo lo debo tomar y en qué concentración lo debo tomar. Porque mientras más cercano esté al momento de dar lactar y el tiempo de concentración medio del fármaco sea más alto, puede que yo tome justo el medicamento en el momento que el niño va a lactar y va a recibir la mayor cantidad de carga del fármaco y eso puede afectarlo, ¿no? Eso es lo que podría decir respecto a esa pregunta. Perfecto. Otra consulta nos dice, ¿en qué medida influye la lactancia materna para mejorar las condiciones de trastornos como por ejemplo el autismo? Ya, bueno, ahí sí respecto a ese punto no te podría dar mucho detalle porque el autismo ya viene, digamos, es una enfermedad que viene desde el origen, ¿no? Desde el origen en el caso del embarazo. Hay diferentes, digamos, hipótesis de por qué se da esta enfermedad, ¿no? Digamos, indiferentemente de si el niño nace con una patología o no, se debería promover la lactancia materna, salvo que las condiciones
físicas, ¿no? Las condiciones clínicas del niño no permitan una buena succión, sea muy dificultoso que el niño pueda amamantarse porque no pueda pegarse el pecho, etcétera, ahí tal vez tendríamos que buscar alguna otra opción, ¿no? Pero si es que existen las condiciones, ¿no? Si el niño puede amamantarse, si el niño tiene todas las características para poder seguir con el proceso, la recomendación siempre está, no, debe ser amamantado sí o sí. Pero no existe, digamos, un perjuicio para el niño, digamos, con autismo, al ser amamantado no va a existir. Ahora, no sería bueno tampoco que el niño deje de lactar por tener autismo porque no es una contraindicación, ¿no? Simplemente lo que tenemos que ver es la parte fisiológica, física, si el niño está adaptado para poder realizar el proceso y si está en óptimas condiciones, hay que hacerlo. Ok, muchísimas gracias, creo que nos queda bastante claro. Hace unos días tuvimos un encuentro también en este mismo medio, en Facebook, y hablamos sobre las técnicas de lactancia. Tuvimos varias consultas, ¿no? Y fue bastante interesante porque, claro, hablamos sobre la técnica de cómo amamantar al bebé, pero surgieron algunas preguntas que creo que son importantes de repente hoy día reforzar, ¿no? Una de ellas fue, ¿cada cuánto tiempo le tengo que dar pecho a mi bebé? ¿Tengo que crear un horario o simplemente esperar a que el bebé tenga hambre? ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque creo que es un tema que probablemente es una pregunta recurrente en muchas mamás. Ya, muy bien. Sí, como tú bien mencionas, es una pregunta bastante frecuente y es una pregunta que nos genera bastantes, digamos, inquietudes, ¿no? Primero, la lactancia materna es a libre demanda. Entonces, a libre demanda significa que cuando el niño tenga hambre, va a lactar. ¿De dónde nace este tema de los horarios y cada qué tiempo y cada qué volumen hay que darle al niño? Nace más bien de los profesionales, porque a veces cuando nos forman, nos dicen, pues, ¿no? Que el niño tiene que consumir tanta cantidad de calorías, tanta cantidad cada cierto tiempo, cierto volumen de leche, y ta, 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 ta. Entonces, cuando pues, el niño sale de alta, a veces se va con esas indicaciones, con esas recomendaciones, y la mamá se le queda en la cabeza, pues, que cada 4 horas o cada 2 horas el niño tiene que recibir leche. Entonces, así no tenga hambre, ¿no? Yo le voy a tratar de meter la leche. Si no es mi leche materna, le voy a dar la fórmula, porque a mí me han dicho que cada 2 horas o cada 3 horas tengo que darle leche. Entonces, al niño es muy contraproducente porque es como tú y yo, ¿no? ¿Quién come cuando no tiene hambre? Nadie. ¿Y por qué al niño sí le queremos dar de comer cuando no tiene hambre? Porque nos han dicho. ¿Y eso de dónde nace? De un concepto teórico, ¿no? Que lo sabemos, pero en la práctica no necesariamente es así. Entonces, la libre demanda significa que el niño lacte cuando tiene hambre. Eso tampoco quita que voy a dejar que el niño pase 6 horas u 8 horas sin comer. Eso no debería suceder y difícilmente va a suceder, ¿no? Pero sí debemos estimular, pues, después de un tiempo que el niño ha dormido, porque el niño, por lo general, cuando está pequeño es lacta, duerme, lacta, hace popó, duerme, lacta, hace popó, duerme. Entonces, siguiendo ese ciclo, no va a pasar un tiempo muy prolongado en que el niño se quede sin lactar. Y eso hay que tenerlo claro. Excelente. Yo creo que nos queda un concepto. La lactancia no tiene fechas, ni horas, ni volúmenes. Es a voluntad y a necesidad del recién nacido, porque el cuerpo finalmente es maravilloso y la naturaleza también es totalmente sabia. Otra consulta que nos hacen, hay un mito, ¿no? ¿Qué pasa con la mamá que además de estar creciendo en su rol familiar como madre, también es una mamá trabajadora, es una mujer que trabaja? ¿Qué pasa cuando se acaba el periodo de descanso y tiene que empezar a trabajar? ¿Es posible mantener el ritmo de la lactancia? ¿Qué nos puede decir ahí, Ricardo? Ya, muy bien. Bueno, en los tiempos actuales es una pregunta bastante frecuente porque ahora ambos, ¿no? El padre y la madre en casa buscan los recursos para poder cubrir todos los gastos del hogar. Entonces ambos trabajan, ¿no? En ese sentido es que la mamá
que bueno, aquí hay que tener dos panoramas, ¿no? Uno es aquella madre que tiene un trabajo formal, ¿no? Que va a tener las condiciones para poder tener la licencia y todo lo demás, y la madre que no tiene un trabajo formal, que tiene que generar los ingresos de manera diaria, periódica, etcétera. Si nos enfocamos en aquella madre que tiene un trabajo formal, ¿no? Que tiene un permiso de maternidad que puede ser los 3 meses, o si junta con sus vacaciones, prolongarlo tal vez un poquito más a 4 meses. Tiene un espacio de 3 a 4 meses, si son madres primerizas, para poder prepararse, organizarse y planificar cómo va a ser su vida. Porque durante los primeros meses va a aprender cómo es el tema de lactancia, ¿no? El desgaste, los horarios, las trasnochadas. Entonces, cuando ya hay una continuidad en la lactancia en los primeros meses y hay una buena producción de leche, lo que podemos ir haciendo es progresivamente del día a día, ese exceso de leche, porque muchas veces hay bastante exceso de leche, puedo ir aprendiendo las técnicas para extraerme la leche e ir armando mi banco de leche durante los primeros 4 meses que estoy de licencia, estoy de descanso, y voy a armar una contingencia para cuando tenga que volver al trabajo. Entonces puedo armar mi contingencia, porque ustedes bien saben que la leche materna se puede almacenar en la congeladora hasta por un periodo de 6 meses. Entonces, si yo armo mi banco de leche con una dotación importante de leche materna, voy a tener cómo sobrellevar ese periodo en el cual tengo que retornar al trabajo, ¿no? Entonces, la idea es ir armando mi banco de leche materna, y cuando yo me toque ir a trabajar de manera presencial, si es que en estas condiciones la madre tiene que ir a trabajar de manera presencial, pero por las mismas normas, ¿no? Ciertas personas están consideradas como población vulnerable, si no me equivoco, ahí dentro de ellas también están incluidas las lactantes. La madre tiene un horario de trabajo y tiene una hora antes para poder salir de su trabajo y llegar a casa. Entonces, la recomendación es que la mamá, ni bien se despierta, deja a su niño amamantado, ¿no? De ahí vaya a trabajar, y cuando retorne al trabajo, inmediatamente le pueda continuar con el proceso de lactancia. Obviamente, durante el espacio de trabajo también tiene un periodo para poder extraerse la leche y guardarla en la refrigeradora de la institución, que se supone que debería haber un lactario cuando hay una cantidad mínima de 20 mujeres en edad fértil o más en la institución. Y esta reserva que ha podido extraerse también en el trabajo, fuera de la extracción que ha hecho en casa, llevarla a casa para seguir almacenándola y estar en contacto con su niño de inmediato, ¿no? Después de, obviamente, bañarse y todo el proceso, el protocolo que hay que seguir, para que el niño vuelva a estimular el pecho y siga la producción. Entonces, este ciclo se puede seguir repitiendo en el tiempo para lograr prolongar la lactancia materna lo más que se pueda, ¿no? Hasta el año y medio, etcétera. Que sí se va a ir pudiendo, porque recordemos que si es que esto se da, supongamos que la mamá tomó una licencia de 3 meses o 4 meses, hasta los 6 meses va a haber una alta demanda de leche por parte del niño. Cuando empieza la alimentación complementaria, ya la alimentación nos resta un poquito del volumen que el niño iba consumiendo, porque también esto va a pesar dentro de la alimentación, y la lactancia va a seguir primando, pero ya tenemos ahí el apoyo de la alimentación complementaria también. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por esa información. Otra pregunta que nos hacen, nos dicen, mi bebé solo toma leche materna, pero no bota sus gases, ni su chanchito. Ya está por cumplir 3 meses. El primer y segundo mes sí lo hacía, pero después de mamar, y eso me preocupa. ¿Qué puedo hacer? Ya, a ver, una vez que el niño termina de lactar, lo ideal es ponerlo en una posición vertical, ¿no? En el hombro, y hacer, digamos, los masajes con la yema de los dedos en la espalda para lograr que el niño erupte, ¿no? Bote el famoso chanchito para evitar algún tipo de problema, ¿no? En algunos casos esto va a ser inmediato, y en algunos otros casos puede que demore hasta 30 minutos o un poco más en que suceda este proceso, ¿no? Y en algunos otros casos puede que tal vez no suceda. Si nosotros mantenemos al niño en una posición vertical, apoyado en el brazo, ¿no? Haciendo estos masajes para lograr que
elimine estos famosos chanchitos, estos gases, estaríamos cumpliendo ya con el proceso digamos, para que el niño pueda terminar de digerir lo que ha tomado, ¿no? Lo que no se busca es que el niño, digamos, lacte cuando está pequeñito y directamente lo echemos a descansar, porque ahí sí puede que haya reflujo, puede que haya dificultades, ¿no? En algunos niños va a ser mucho más pronunciado, sobre todo en los niños que tienen reflujo gastroesofágico, cuando tú le das de lactar e inmediatamente lo pones en una posición horizontal o casi horizontal, estos van a tener a regurgitar lo que han consumido y ahí viene la dificultad. Si no es el caso, ¿no? Con cumplir con hacer estos masajes un periodo de 15, 20 minutos, y si logramos ver que salió el chanchito, y a pesar que no haya salido, pero hemos logrado hacerlo por ese tiempo, y el niño no ha tenido características de reflujo, pues no habría ningún problema, ¿no? Ok, excelente. Otra pregunta que me gustaría que nos sirva para hablar acerca del vínculo madre-bebé. Nos dicen, ¿no? ¿A qué edad sería adecuado dejar de darle de lactar a los niños para poder evitar una dependencia emocional hacia la madre? Ya. A ver, como en un comienzo lo mencioné, la recomendación de la OMS y la recomendación de las instituciones de salud aquí en el Perú es que la lactancia materna se dé hasta los 2 años o más, ¿ya? Pero no es que va a primar la lactancia materna por encima de la alimentación complementaria. Se dice que los niños que son amamantados hasta muy larga data, ¿no? Tienden a tener una dependencia con la madre, ¿no? Entonces, este proceso de destete, digámoslo así, en algunos casos se va a ir dando solito, se va a ir dando solo, porque el niño va a dejar de consumir mayoritariamente leche materna por consumir alimentos o buscar, digamos, su saciedad en otra cosa que no sea solamente la leche materna. En algunos otros casos, las mamás buscan terminar ese vínculo, o sea, realizar el destete bueno, ya, ellas ven como, digamos, como una demanda constante el tema de la leche materna y el cansancio es mayor, ¿no? ¿Hasta qué edad? Va a ser hasta la edad que la mamá lo determine, ¿no? Las recomendaciones son las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones hasta los 2 años o más. Pero si la mamá decide que este vínculo se termina al año y medio o año y 8 meses, o ella va viendo que ya la producción de leche va cayendo notoriamente en ese momento, pues la leche materna ya cumplió su rol en ese momento, ¿no? Lo que sí es, antes del año, esto no debería romperse, no debería romperse. ¿Debería prolongarse por encima del año? Sí, debería prolongarse por encima del año, porque la leche materna no solamente es un tema nutricional, sino es un tema de protección. Existe evidencia suficiente, contundente, que nos dice que la lactancia materna va a proteger al niño de muchas enfermedades a largo plazo, como la obesidad, diabetes, entre otros, y va a proteger a la madre contra el cáncer de mama, en algunos otros tipos de cáncer. Entonces, es por eso que hay que promover esta práctica, no solamente por el punto de vista nutricional también. Bien, bueno, el tiempo avanza muy rápido y la verdad que es un tema tan interesante, Ricardo. Yo creo que te vamos a volver a invitar una vez más para seguir hablando porque es de verdad, es muy interesante y hay muchísimos mitos. Vamos a ir terminando esta presentación hablando sobre otro punto importante de la lactancia, ¿no? Que son los beneficios. ¿Qué beneficios tiene también la madre? ¿Qué pasa con la lactancia y su recuperación, su peso, su salud? ¿Qué nos puedes comentar de este tema? Ya, bueno, ahí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Siempre la madre, cuando inicia el proceso de gestación, inicia con un peso X, ¿no? Cuando termina el embarazo, ese peso X todavía no ha retornado, queda un exceso de peso. La pregunta de todas las mamás es, ¿por qué no he logrado recuperar mi peso anterior si ya di a luz? Y ahí la respuesta es, ¿no? El organismo nuevamente es bastante sabio. Ese exceso de peso que quedó
es para que esa grasa que queda acumulada en el abdomen sirva para asegurar la producción de leche materna, si se quiere, los 6 primeros meses. Entonces, las mamás se van a dar cuenta que conforme dejen de lactar, ¿no? Y esto es de manera exclusiva, de manera continua, van a ir recuperando su peso casi similar al peso que tenían antes de estar embarazada. Entonces, ese va a ser un gran beneficio para las mamás para ayudar a recuperar su peso, ¿sí? Y a veces se cree lo contrario, ¿no? No, darle lactar, más bien me voy a engordar o etcétera. Mejor hago dieta y ya le doy fórmula y ya está, se acabó, ¿no? Mucho más sencillo para mí. Entonces, es totalmente al contrario. Ahora, que en nuestra realidad, ¿qué sucede, no? Muchas mamás, ese exceso de grasa que tienen, a veces no lo usan porque no dan de lactar de manera exclusiva. Y el periodo intragenésico, es decir, el periodo entre que la mamá da luz y vuelve a embarazarse y tener otro niño, a veces es muy corto. Entonces, esos excesos de grasa entre niño y niño se van juntando y a veces hacen que las mujeres despeguen con el problema del sobrepeso y con la obesidad. Y a veces las mamás suelen consumir bastantes alimentos a pesar de no estar dando de lactar y suben más de peso. Y es uno de los grandes problemas que existen. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el factor de lactancia materna es un factor protector para la mamá contra el sobrepeso, contra la obesidad y, como mencionaba hace rato, contra el cáncer de mama, contra el cáncer de cuello uterino, y eso está totalmente demostrado. Y para el niño, contra prevenir las enfermedades a largo plazo como la obesidad, la hipertensión, entre otros desórdenes metabólicos también. Excelente. Bueno, solo me queda decir como resumen que no hay ningún mejor otro alimento para un bebé y un niño en crecimiento que la leche materna, y que no solamente aporta beneficios nutricionales, sino ayuda al vínculo emocional entre madre y bebé y ayuda también a fortalecer la salud de la madre. Así que yo creo que es demasiado importante estos temas sobre la salud de los futuros ciudadanos, finalmente, porque repercute en la vida completa de cualquier ser humano desde que nace y desde que tiene su primer contacto con la madre. Muchas gracias, licenciado Ricardo Soto Nolasco. Para las mamás, a las personas que están aquí conectados o que van a ver después las réplicas de este video, nuestro licenciado es parte del staff de salud de la Clínica San Judas Tadeo y los pueden encontrar. Él está realizando en este momento teleconsultas médicas. Pueden buscarlo a través de nuestra central telefónica y solicitar una consulta con él, que gustosamente los va a atender. Y que además nos ayuda muchísimo porque en nuestro programa Madre Bebé, pues el estar acompañados de un staff profesional, de un team de salud, es vital para la familia. Gracias, Ricardo, por esta conexión y seguramente nos volvemos a encontrar pronto. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, Karin. Gracias a todos ustedes. Y bueno, aprovechar el espacio nada más. El día de mañana se celebra el Día del Nutricionista aquí en nuestro país. Entonces, un saludo para todos aquellos colegas nutricionistas y todos los profesionales que estamos inmersos en este mundo. A festejar, ¿no? A celebrar un día, y qué mejor en la semana de la lactancia materna. Claro que sí, mañana vas a recibir nuestro saludo también. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos.